Hola, hola. Empezamos porque ya sabéis que tenemos media hora contada y encima hay una contraprogramación tremenda por todos los lados. Que sí, que hay una contraprogramación que no damos abasto hoy. Hay sillas por ahí sueltes. No os amontonar a la puerta que hay sillas para allá. Buenas tardes, muchísimas gracias a todas. Dale el micrófono. Estoy. Creo que estoy. Se me oye, no sé, sí. Veo caras atentas, o sea que se me oye. Muchísimas gracias a todas, a todos por venir. Gracias a la Semana Negra por seguir peleando un año más, por seguir sacando los libros a la calle y en mi caso, que soy librero, por seguir dejando a las librerías que estemos presentes, que estemos ahí ofreciendo los libros y pudiendo traer los libros también aquí a las presentaciones, que es lo que hacemos las librerías. Hoy me toca presentar el nuevo libro de Pilar Sánchez Vicente, creo, y ahora entraremos en ello, que es el libro número 12 de su trayectoria. Conocéis perfectamente a Pilar, si no hablamos un poco de ella. Miráis la Wikipedia, que no tenemos tiempo. Si no me conocéis, entráis en internet, que allí está todo. Ahí está todo, pero hay dos líneas muy claras, que es la novela histórica, la novela policíaca. Esa novela policíaca está haciendo con Orfeus, y en novela histórica yo creo que Pilar está ahí. Galdós hizo los episodios nacionales y se centró ahí en un par de siglos. Pilar, yo creo que lo que quiere hacer ya es la historia de la humanidad desde el origen, porque va desde la diosa contra Roma, que estás ahí, de Gontrodo, casi nada, y ahora vamos a intentar ir más atrás. Y vamos a ir a hace 6.500 años o 4.500 años antes de Cristo, con esta Madrebona y un viaje. Sobre todo esta novela la podemos interpretar de muchas maneras. Podemos hablar de novela histórica, podemos hablar de novela de viajes también, podemos hablar de novela de aventuras, y a mí me gusta hablar siempre también de novela de aprendizaje, cuando de lo que se trata es sobre todo de una persona en una edad concreta y que va a hacer a lo largo de su vida, o a lo largo de lo que nos cuenta la historia, van a suceder cosas en el exterior, pero también en el interior del personaje. Por eso hablo de esa novela de aventuras y esa novela interior, porque lo que va a establecer es un viaje, ese viaje que va a invitar también Pilar, la narradora en este caso del libro, a todas las lectoras, a todos los lectores. Leo el segundo párrafo. Dice: el hombre entró como un vendaval por la puerta de una choza. Como un vendaval yo creo que es clave para entender también esta novela y entender a Pilar. Pilar entra como un vendaval en cualquier espacio, y yo creo que este libro también lo vamos a devorar como un vendaval, porque hay pocos momentos para la calma, como corresponde perfectamente a un libro. Y vamos a intentar situar, Pilar, yo sabes, hago 4 o 5 preguntas, pero tú cuentes lo que tú quieras, que sabes que nadie habla mejor del libro como tú. Lo primero, por un poco espacio-tiempo, y vamos al tiempo, y vamos a esos 6.500 años, hace 6.500 años o 4.500 años antes de Cristo, y vamos también a ese inicio de todo, que es el Mediterráneo. Yo hace poco tuve en la librería también a Pedro Laya, que defiende que el inicio de la civilización está ahí, está en el Mediterráneo, y ahí empieza todo. Bueno, yo lo primero pediría a los niños de atrás de les noveles que me pongáis una aquí, porque queda tan bien para las fotos. No, tú esa, tenla tú ahí. Digo yo por las cuestiones de los detalles. Hace 6.500 años, yo creo que hace 6.500 años produce una revolución probablemente mayor que la industrial. Y el momento, si nos situamos en el principio, pensáis en esos parientes que compartíamos con los monos, que bajamos del árbol, que empezamos a relacionarnos y a formar grupos. En este formar grupos, y tiene mucho que ver también con la diosa que aparece en la novela, en este formar grupos y en esta primera unión hay que tener en cuenta que el sexo no está asociado a la reproducción. Por tanto, lo que un grupo y un clan y una tribu necesita son personas, y hacer número y hacer bloque, y eso es lo que damos las mujeres. Eso hace que en todas las culturas, de todas las épocas, de todos los continentes, la primera diosa sea la madre, la diosa madre, la madre tierra, la Pachamama, la naturaleza, porque la propia naturaleza, las mujeres formamos parte de esa naturaleza propia. De hecho, en les cueves aparecen les vulves, aparecen pintadas vulves, y no hay para que se hicieran pajes los paisanos, os advierto. Es una cuestión que tiene mucho más que ver con la fertilidad y con la maternidad. Bajamos del árbol y esos grupos viven
de lo que da la tierra, corriendo detrás de los animales, haciendo trampas para cazarlos. Pero ¿qué pasa 6.500 años? Entre el Tigris y el Éufrates, efectivamente, al otro lado del Mediterráneo, donde ahora estamos asistiendo a un genocidio del pueblo palestino. En la novela, precisamente, Gaza se llama con su nombre de entonces Aza la Fuerte. Ahí se produce una revolución trascendental, que dejamos de perseguir a los animales para domesticarlos y dejamos de depender de lo que la tierra da para plantar nosotros las semillas. Con eso supuso un cambio radical absolutamente en la civilización, que empieza entonces a ser civilización, porque aparecen ya las primeras estructuras de poder. El cambio abarca también a lo religioso. Esa diosa madre empieza a desaparecer, sustituida por otros dioses. Aparece la propiedad privada, porque en el clan Madrebona hay una playa de perlora. Digo vos porque podéis ir a bañaros a Madrebona dentro de un mes tranquilamente. Dentro de un mes, cuando venga el verano, digo. Madrebona hay una playa de perlora, y el nombre de la tribu que habita en esa playa, y el nombre de la jefa y la chamana hereditario de esa tribu, y el nombre que la diosa adopta también en esta tribu, porque la diosa, como veíamos al principio, tiene muchos nombres. En realidad adopta el nombre de la tierra donde está, en este caso Madrebona. Eso. Espacio-tiempo, controlado. Vamos al protagonista. Yo hablaba de un héroe, el héroe clásico que está en toda novela de aventura, y aquí tenemos a Ecro. Héroe que tiene que tener, ahora lo iremos desarrollando, pero lo primero que tiene que tener un héroe en toda buena novela de aventuras es una situación dramática al principio, y tiene que hacer un camino, y tiene que hacer un viaje. Ese viaje, el viaje de Aquiles, es el viaje tradicional. Y Ecro sufre. Tú sigues todos los pasos de la novela de aventuras. Ecro va a tener un ataque donde él vive, tiene que huir. En principio huye con toda su familia, pero después se va a quedar solo. Exacto. Y para contar la historia de Ecro, a mí me gustaría contar algo que tú cuentas, que es por qué cuentas esta novela, que nos vamos a un examen y hablábamos ya de hace 6.500 años, pero vamos a ir un poco menos. Vamos un poco más acá, pero bastante más allá también. Finales del siglo XX, y hay una hermosa historia de por qué surge ese buhonero que se llama Ecro, que salió ahí. ¿Por qué surge ese buhonero y por qué está allí en la primera novela, que digamos tiene un protagonista de las 12 novelas que llevo ya, tiene un protagonista masculino, entre comillas, porque está Naya, Madrebona, y está la diosa también, pero Ecro sí que es protagonista. Corría el año 79, cuando no había plan Bolonia ni nada, y todo se jugaba una carta en el mes de junio, no sé si os acordáis, la gente mayor seguro que sí. Y entonces era el primer año de la carrera, examinábame de Prehistoria Fortea, un ilustre profesor, que ya no está con nosotros, y entonces preguntó, eran varias preguntas, y una de ellas era: ¿cómo podrías explicar el hallazgo de una cerámica del Neolítico en un yacimiento epipaleolítico asturiense sin contaminación del yacimiento? Claro, que es pepino. Y entonces, por inspiración divina, vínome a la mente la figura del buhonero, esa imagen de esa figura como Ecro, ¿no?, con sus pieles. Imagináis-vos la planta de ese pie con un grosor de 3 dedos. Imagináis lo que llegue caminar, calellando, col peso, cubierto con las pieles, a la inclemencia total de la vida, 6.500 años, ni rueda ni Cristo que lo fundó. Entonces, yo desarrollé el buhonero, dónde iría, tal y cual, y al final puso muy sobresaliente. Y quedé yo toda la vida, digo, cago en la mar, pues aquel buhonero, yo mira qué historia más guapa. Hablábamos antes, por acotarlo de antes, del espacio y la línea temporal. Esto, cuando aparece el Neolítico y hablamos de la revolución neolítica, que ya está de los asentamientos ya, y las primeras ciudades, los primeros pueblos, esa forma de asentarse en las poblaciones, la historia no sigue esa imagen lineal que nos pintan en los libros, ¿no? Entonces, en la novela vamos a ver cómo el Neolítico ya se está implantando allí. El Neolítico, allí ya tenemos la agricultura, los animales domesticados, mientras que en Madrebona queden los últimos cazadores recolectores que utilicen, luego haremos un monográfico especial, el pico asturiense. Luego ya hablaremos del pico asturiense. En cuanto a Ecro, por dejar cerrados los temas, Ecro, efectivamente, el guaje sal, en su isla, en Creta, en Cretis,
Hay un mapa que os podéis guiar lleno de unas ilustraciones preciosas del Catesby antiguos, y hay también un nomenclator para que aquí se puede seguir, un mapa muy guapo y un nomenclator de ciudades, porque procuré poner los nombres de lo que serían en su día, como serían conocidas, ¿no? El niño, hay una invasión, hay un cataclismo, hay la de mi madre, queda solo, con 7 años, arrojado en medio de la mar, y lo recogen ya lo recogen los comerciantes, lo sodomicen en la página 3, porque dice la vida dramática donde la haya. Lo más normal es que no hubiera existido nunca esta novela, porque lo más normal es que este rapacín, que Ecro, hubiera muerto, porque sobrevivir ya es toda una odisea. Sin embargo, sobrevivir es una odisea, pero sobreviven, estamos aquí. Claro, sobrevive. Seguimos con ese viaje del héroe, y aquí el mar o el agua, el elemento agua, va a jugar un papel muy importante también, porque yo creo que toda la novela fluye en agua. Vamos a atravesar el Mediterráneo, vamos a llegar a esas Pitiusas, vamos a llegar a Ibiza. Vamos a cruzar que en Ibiza, por cierto, se produce, yo no sé si momentos de calma en la novela, porque la novela, digo, que es trepidante, pero llegas a Ibiza y yo no sé si es que allí vamos a parar un poco, que ya Ibiza. Bueno, porque en Ibiza yo para mí hay una de las escenas más guapas, que siempre ya muy poco comentada, pero el encuentro y la relación de Ecro con los delfines, que cuando lo leáis diréis, ay, fíjate cómo lo inventó. Bueno, pues que sepáis que no. Entráis en YouTube, porque fue donde yo me inspiré. Una bióloga, una mujer, convirtió su casa en una piscina para vivir con un delfín y cohabitar con él prácticamente. Y la relación que se estableció era totalmente estrecha, en una relación muy fluida. Y bueno, pues eso, basándome en esa experiencia, que está absolutamente contrastada, establecí la relación que Ecro mantenía con los delfines. Y yo una isla, las islas siempre te dan este toque, a este punto ausente, ¿no? Después tenemos el gran río, el Ebro, también, que es el que va a subir, al final va a ascender el cauce del Ebro hasta llegar al norte de España. Esa relación que digo con el agua. Pero también va a ir encontrando personajes, va a ir encontrando aventuras a su paso. A mí una cosa que, si me pongo en tu piel, me imagino que a la hora de escribir tienes que valorar, que es, tú hablabas antes del Neolítico, está en el Mediterráneo, pero no está en el Cantábrico. Ahí seguimos con sociedades prehistóricas. Pero el idioma... Claro, el idioma es otra cosa que había que cuidar también. El idioma es otra cosa que hubo que cuidar mucho también, porque de repente te lo planteas y dices tú, vamos a ver, él lleva un cretense, pero claro, en este momento prácticamente son tribus e islades clanes, puede haber formas parecidas de lengua en Iberia, puede haber formas parecidas de lengua, todavía no hay ninguna lengua escrita, por supuesto, hay un código comercial que se utiliza para el trueque, tampoco hay venta, y más que nada trueque lo que se hace en este momento. Entonces la lengua es muy guapa, porque claro, él tiene que aprender lenguas, tiene que utilizar intérpretes y tiene que relacionar... ¿No ves? Les que somos toches con las lenguas, como yo, cuando viajamos, yo siempre digo, no, pero si yo luego desenvuélvome bien, porque tú en realidad con señas y con buena cara vas al fin del mundo. Y al fin y al cabo, el que lleva un euro para cambiar y mercar tampoco tiene, ¿no? Más especial fue la relación con la niña, con Chaca. Chaca es una niña que se encuentra precisamente perseguida totalmente por la tribu, y una niña maldita, porque es una niña que es muda, por lo tanto está privada de palabras y de sonidos. La madre había la tenido encerrada, cuando la descubren achaquen y todos los males y persiguen-la para matarla. Ecro se encuentra con ella, yo creo que relaciona su pasado, también su vida, y la recoge, y harán todo el resto del camino juntos. Y un personaje muy guapo, yo creo que quedó muy guapo. Y llegamos ya a ese norte de España, y ahí hablamos de las minas también, porque claro, aquí lo que hay, sobre todo ya azabache. Tenemos azabache, y luego daros cuenta que estamos en el Calcolítico, estamos en la edad del cobre, y en Asturias tenemos las minas del Tesieu y las minas del Milagro, unas en Onís y otras en el Aramo, y en ese momento se produce una explotación, también que lo de las minas ya es tremendo, porque si vais al Museo Arqueológico veis allí los cadáveres y los huesos se convierten en verde, los obreros que están trabajando porque están furando por la tierra, acaban teniendo la osamenta verde, muriendo
muriendo también en cantidades enormes. Entonces, para que nos situemos, allí teníamos las grandes civilizaciones, Tiro son los comerciantes, y Canaán, lo que luego serán los fenicios. Y en Hispania tenemos Tartesos, que es lo más homologable a la civilización. Tartesos, que es algo en aquel momento muy desarrollado. Pero a medida que va subiendo, esa civilización, digamos, queda como más, sigue siendo más primigenia hasta llegar al norte. En el norte donde está Madrebona. Y en el norte vamos a vivir algo. Yo, si no conocéis el Monte Areo, os recomiendo vos que lo vayáis a ver. Como todo en Asturias hay que poner mucha imaginación. Pero bueno, ahí hay un dolmen, puedes verlo. Y este es el momento en que se está narrando. Cuando las culturas... ¿Hablo ya del pico asturiense? Sí. Hablo ya del pico asturiense. A ver, yo voy a declararme superfan del pico asturiense, lo primero. Porque siguiendo aquel rollo que os decía evolutivo, de que bajen del árbol, que patachín, que patachán, lo primero que hacen es coger piedros. Y la evolución de toda la industria paleolítica, de toda la industria lítica de la piedra a lo largo de la prehistoria, y de piedros grandes, piedros más pequeños, más precisos, raederes para la piel, punzones, agujes, azagalles, van pasando al hueso. Por ejemplo, los cueves de Tito Bustillo y la pintura se corresponden ya con el magdaleniense, que son filigranes en hueso, agujes, punzones, peines. Y de repente, en el 9000 antes de Cristo, los cueves son 35.000 antes de Cristo. En el 9000 antes de Cristo, además hay una historia muy guapa, porque descubrió el conde de la Vega del Sella y llamaronlo chiflau y dejaronlo en ridículo por todos los lados, porque él encontró aquellos picos en la cueva del Penicial en Llanes, encontró delante de la cueva un montón así, ahora llamámoslo concheru, que es lo que es, una montaña de residuos solidificada, y encontró una cantidad enorme de unas piedras que eran totalmente diferentes a las del Paleolítico. Eran de cuarcita, pero la forma era más elaborada. Claro, cuando llegó la datación, efectivamente, todo el ridículo que hicieron pasar internacionalmente al conde de la Vega del Sella, diciendo que aquellas piedras tenían que ser del Paleolítico más lejano, y el que no, tenía toda la razón. Porque en el 9000 a.C., aquí, los asturianos, los que aquí vivíamos, asturianes y asturienses que vivíamos aquí en este momento, inventamos el instrumento lítico que conseguía más metros de filo por kilo de piedra que ningún otro instrumento de la historia. Tal y así que da igual que vayáis a China, que vayáis a Estados Unidos y vais a un museo, encontraréis este pico y debajo no va a traer el nombre, ni lo va a traer en latín, ni lo va a traer en chino, va a traer pico asturiense. Y a mí siempre me pareció que no le dábamos un pico importancia, porque algo como el pico asturiense, que tiene una personalidad, y sobre todo que esto rebate cuando luego decían que los castros eran romanos, ¿no? Esto es un poco la precuela de la diosa contra Roma, porque dices tú, si en el 9000 a.C. estábamos haciendo un desarrollo lítico importante, que por cierto no os conté para qué era para mariscar, y lo que allí tenían delante eran montones de marisco. A ver, que aquí lo de los oricios no nos viene, lo de que los comamos aquí sí, allí no, bien de lejos. Entonces, era ilógico que la población hubiera desaparecido en el territorio hasta la llegada de los romanos. Eso no tenía ningún sentido, ¿no? Aquí estábamos y aquí seguimos a lo largo de los siglos, como siempre. Yo siempre mantengo que el mayor relato de ficción es la historia. La historia que podáis leer escrita es un verdadero relato de ficción. Y realmente la arqueología y las dataciones científicas les que devuelven la historia a su lugar, porque el resto son elucubraciones, como la que hacía el marqués de Pindal, que acertó, o los que iban en contra, que no, o tantas veces que se cometen errores adelante. No sé si responde a tu pregunta. Totalmente. Ahí tú hablabas antes y lo comentaste, que en tus novelas normalmente el protagonista es femenina. En este caso no, tenemos un protagonista masculino. Yo creo que es lógico en la época en la que estamos que lo pongas. Ese ecro es más verosímil quizá que haya la figura del buhonero, pero sí que hay muchas mujeres importantes. Para mí me gusta mucho la figura, sobre todo narrativamente, es de la arquitectura narrativa de la Pachamama, de la Madrebona, de esas intervenciones que hace. Sí, porque la diosa... Yo quise dar voz, tiene una presencia y es tan caprichosa como cualquier otro dios, que paso son dioses.
pero me pareció, además tiene un lenguaje profético, está absolutamente inspirada en las tragedias de Sófocles y de Esquilo, pero tenéis que tener en cuenta, claro, cuando nos retrotraemos atrás, lo primero que nos viene a la cabeza como más antiguo son los mitos griegos, son las leyendas y los mitos griegos, pero oye que las leyendas y los mitos griegos son de hace 2 días, son del 800, del 900, del 1000 y aquí estamos en el 6500. Sin embargo, hay una teoría que yo comparto, que es que realmente los mitos nacen de leyendas y las leyendas nacen de hechos que tuvieron lugar en una época anterior. Yo diría que esta ya es la novela de los hechos, porque vais a encontrar hechos que vais a decir, esto podría ser lo que dio en Medea, o esto podría ser lo que dio en Circe, o esto podría ser lo que dio... Y en ese sentido, el lenguaje de la diosa, ese que aparece intercalado así entre algunos capítulos, el lenguaje de la diosa yo creo que da esa visión un poco profética y que nos mete un poco en ese mundo mediterráneo y en ese mundo que nos resulta más familiar, más conocido, ¿no? Y siguiendo también con tu trayectoria, normalmente, todas tus novelas históricas, normalmente, hay excepciones, pero puedes acudir a fuentes a la hora de narrar. Aquí es mucho más complicado acudir a fuentes. Claro, claro, porque además, que lo guapo precisamente de esta época, que yo cuando acabé tuve la seguridad de que dentro de 20 años todo esto va a haber retrocedido mucho más atrás. O sea, continuamente nos están apareciendo descubrimientos continuamente que remonten todo lo que sabemos del pasado, lo remonten muchísimo más atrás. El santuario de Göbekli Tepe en Turquía, 9000 años antes de Cristo. Dices tú, pero ¿cómo es posible? La verdad, en ese sentido, cada vez que hay un descubrimiento, dices tú, no sabemos nada. Lo más guapo de la historia es que en realidad no sabemos nada. Elucubramos y pintamos, hacemos novelas o nos ponemos las gafas y decimos esto no hay una novela y un ensayo, pero al final estamos haciendo adivinanzas. Vamos terminando porque esto va como un obús. No sé si queréis hacer alguna pregunta, pero es el momento. Podéis hacer preguntas que les contesto todas. No sé si es un examen. Recordáis que tengo el saquín de Romero, claro, el marcapáginas. Sí, porque una presentación de Pilar no termina cuando acaba la presentación. Yo creo que ahí empieza la presentación, cuando esté ahí firmando. Pero Pilar, yo también te escuché estos días, que sí. Acabamos con esto, que hay por ahí libro nuevo también. Bueno, lo que puedas contar. Bueno, nada, el libro nuevo, el que va a haber dentro de un año. Dentro de un año os invito a ver aquí, supongo que tendré hueco. Se presentará en la Feria del Libro y antes se presentará, ya tiene fecha de presentación, el 9 de mayo en la Benéfica. Y un proyecto muy guapo porque si recordáis, Rodrigo Cuevas descubrió Rambal a través de Mujeres Errantes. Eso yo muy guapo porque él siempre lo cuenta. En cierto sentido yo regalé Rambal y él devolvióme como regalo la figura de la Asturianita. Y la Asturianita y un personaje, la Asturianita, la artista que no tiene brazos ni los necesita, Regina García López, y una mujer del occidente, una mujer del Luarca, y sin brazos por un accidente. Y lo guapo de esa historia y que cuando me puse con ella pensando que iba a ser un biopic o algo así, me encontré con esas cosas que tiene la vida, con que existía otra Regina, también apellidada García, gallega, nacida el mismo día, del mismo año, y cuyas vidas se entrecrucen con unas consecuencias, eso sí que ya dramáticas, y lo fuerte de todo ya que ya es realidad. Ahí va a haber ficción la justa para lo que ya es reconstruir. Pero bueno, más guapa de todas, yo creo que la que estoy escribiendo ahora, esa no os puedo decir nada, que la otra ya está en imprenta, además de un proyecto de Orfeus Ediciones Clandestinas, va a salir con todo lujo de fotografías recompuestas con inteligencia artificial, y con Rodrigo lo que hice fue todo el trabajo de documentación, hablamos con la familia, recogimos cartas, recogimos papeles, la labor de investigación en ese caso, claro, y es muy cercana, ¿no? Y una época muy cercana porque nació en 1898. Entonces tienes eso. Pues muchísimas gracias a todas, muchísimas gracias y
y Pilar va a estar ahora firmando y lo que decía, aquí empieza y esto es un vendaval, o sea que a seguir con el vendaval. Gracias. Gracias.